Tengan muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, Mensajes de Esperanza. Para esta tarde tenemos otro mensaje de esperanza que llenará nuestro corazón. El mensaje para esta tarde se titula La segunda venida de nuestro Dios. Tenemos esa bendita esperanza por la que debemos de compartirlo con nuestros amigos. La gran esperanza que tenemos es el regreso de Jesús. Él va a venir por segunda vez. El texto, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dios hizo todo perfecto. Colocó al hombre en el jardín del Edén y le ofreció una vida plena y feliz. Muy feliz. Pero un día el ser humano eligió pecar, comió del fruto prohibido y el mal se diseminó por toda la humanidad. El pecado trajo mucho dolor, sufrimiento y separación de Dios y el hombre. Y finalmente, la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Para rescatar al hombre, Jesús vino a este mundo y murió por ti y por mí en aquella cruz rústica. Pagó el elevado precio del pecado y con su sangre devolvió al hombre el derecho de vivir eternamente y para siempre en el reino de los cielos. La primera venida nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa promesa! En Juan 3:16, solo había una forma de rescatarnos, a usted y a mí. Era a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se hizo como uno de nosotros, nació en este mundo tenebroso con una misión especial, pagar el precio del rescate. Después de vivir y enseñar a los 33 años, llegó la hora de entregarse a cumplir el plan de salvación. Fue traicionado por sus amigos, aprisionado, juzgado injustamente y finalmente condenado a muerte. ¡Y qué muerte tan horrible! Colocaron una corona de espina en su cabeza, rasgaron su ropa, lo azotaron y escupieron en su rostro. ¡Cuánto dolor! Colocaron la cruz de otro hombre sobre él y enseguida inició una caminata rumbo al monte del Calvario. Esa fue una trayectoria de dolor, de conflicto, pero también una caminata de victoria, de vida y de rescate. Allá en el Calvario, Jesús abrió sus brazos y al dar el último suspiro, se entregó para salvarnos. Fue un viernes, poco antes de la puesta del sol, que Él cumplió su misión. Y finalmente expresó estas palabras: está consumado. Y en ese momento la puerta se abrió, el precio se pagó, el rescate se efectuó, la salvación llegó. Al tercer día Jesús resucitó y días después volvió al cielo. Mientras subía, hizo la bendita promesa que le encontramos en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. La segunda venida, nuestra gran esperanza. No se turbe vuestro corazón. Vendré otra vez. Con estas palabras, Cristo plantó la bendita esperanza en la vida de miles y millones de personas en todo el mundo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dejó un vacío y mucha tristeza en la vida de los apóstoles y de toda la humanidad.
Todo tipo de separación produce ansiedad, angustia y dolor. Recuerdo el día cuando salí de la casa de mis padres. Fue un día triste tomar mi ropa, mis maletas y salir de ahí. Salí como una misionera, como esposa de pastor, a otra ciudad. Fue un día triste. Salí llorando y mis padres quedaron llorando. Y con el transcurrir de los meses, llegar a casa era una alegría, ver a mis padres. La mayor alegría será cuando nosotros volvamos a ver a Cristo Jesús. Esa será una gran alegría. Los discípulos estaban tristes con la partida de Jesús a los cielos. Ellos tenían miedo e inseguridad. En ese contexto, Jesús confirmó su promesa al decirles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa promesa! Juan capítulo 14 del 1 al 3. Amigo, Jesús regresará. Es necesario prepararse, pues ese gran día está muy cercano. Miramos señales de esperanza. Además, Jesús habló sobre las señales de su regreso. En el libro de Mateo, capítulo 24, encontramos algunas de esas señales. En el versículo 3, ahí ubicamos que los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús viene en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. En el versículo 5 está escrito: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces Jesús llama la atención a una serie de acontecimientos que se darán. En el versículo 6 nos dice: oiréis de rumores de guerra. Y también mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 afirma: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. En el versículo 8 también encontramos una afirmación sorprendente: y todo esto será principio de dolores. Sin embargo, en el versículo 12, lo podemos leer en la Biblia, encontramos una afirmación profética que incomoda el corazón de la gente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Jesús hace una advertencia seguida de una promesa maravillosa. En el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Después de tantas profecías destacando las tragedias. Y vemos en él, en el versículo 14, un mensaje positivo que es considerado como la señal principal del regreso de Jesús. Y algo muy importante dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En este momento, mientras usted
escucha este mensaje, la profecía de Mateo, capítulo 24, versículo 14, se está cumpliendo. El evangelio se está predicando. Encontramos profecías relacionadas al mundo social, natural, religioso. Todas las señales del pronto regreso de Jesús se están cumpliendo. Unas ya se cumplieron. Eso significa que Jesús está muy próximo a las puertas, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero ¿cómo será el regreso de nuestro Señor Jesús? Muy pronto Dios llamará a Jesús y le dirá: hijo, llegó la hora, ve a buscar a mis hijos, aquellos por los cuales moriste en la cruz del Calvario. Jesús entonces saldrá del santuario y vendrá a buscarnos en las nubes con poder y grande gloria. El cielo se va a oscurecer, las nubes se chocarán unas contra las otras y habrán relámpagos, voces y truenos como nunca antes. A los que no se prepararon para este día glorioso, les parecerá que se está formando una tormenta, pero no habrá lluvia. Los cristianos miraremos al cielo y veremos sentado a Jesús en una nube blanca con millares y millares de ángeles. Lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Esta nube se acercará a la tierra, crecerá y pronto se distinguirá que es una nube formada por ángeles, los cuales tendrán un cántico nunca antes escuchado, y Cristo estará allí en medio de todos los ángeles. Será una imagen sorprendente. La tierra temblará. Habrá un fuerte terremoto del cual nunca antes ha habido en la faz de la tierra. A la orden de Jesús, los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Será un momento extraordinario. Hijos se reencontrarán con sus padres, familiares se abrazarán y amigos separados por la muerte estarán para siempre juntos. Será un espectáculo del poder de Dios. Todos los que se prepararon y lo que lo esperamos, seremos llevados para encontrarnos con Él en el aire y así vivir con Él eternamente con el Señor. El trayecto rumbo al cielo será un viaje intergaláctico de los sueños, el mejor y mayor de todos los tiempos. Sí, usted y yo nos tenemos que preparar para este viaje. Disfrutaremos de una travesía fantástica por la atmósfera, por la luna y por el sol y las estrellas. Después de todos los astros, llegaremos al tercer cielo, donde está el paraíso de Dios. Amén. Gloria a Dios por siempre. Este mundo quedará vacío y oscuro. Satanás estará prisionero aquí y todo estará destruido. La tierra quedará sin ningún ser humano por 1000 años. Así dice Apocalipsis capítulo 20. En Jeremías 14, del 23 al 26. Mientras tanto, el pueblo de Dios estará en el cielo, viviendo y reinando con Cristo. Al terminar los 1000 años, habrá un juicio de ejecución. Jesús dará la bienvenida a los salvos y la condenación eterna a los que no aceptaron la maravillosa salvación. En Mateo 25, 31 al 41. Así,
Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Todo eso va a pasar. Después de oír todo eso, es inevitable hacer una pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder para tener la vida eterna? ¿No debo hacer nada? La salvación es por gracia. Dios te la está dando. Jesús hizo todo por mí para vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero es preciso ser una criatura nueva según 2 Corintios 5:17. Arrepentirme de mis pecados. Aceptar a Jesús como Salvador y Señor, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Veamos algunos pasos muy importantes para prepararnos para estar con Jesús. Estudiar la Biblia todos los días, vivir una vida de oración, aceptar a Jesús como Salvador y Señor, que Él dirija mi vida, obedecer su ley, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Testificar acerca de Jesús como un verdadero evangelista y permanecer fiel hasta el fin, por la gracia de Dios. ¿Desea aceptar el plan de Dios para su vida? Este es el momento para que usted acepte a Jesús como su Salvador.